Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí y gracias a los organizadores de las jornadas del Románico de Álava. Y tan pronto me lo propusieron, bueno, fue una ocasión maravillosa para volver a una ciudad que me fascina, Vitoria, y gente de aquí y relacionada con la restauración de la catedral estuvieron muy presentes en la restauración del Pórtico de la Gloria. Como saben, van a participar las siguientes conferenciantes, que fue uno de los equipos que estuvieron en la restauración, y en el comité científico también participó gente que estuvo en la restauración de aquí de la catedral, como la Saga Baster y otra gente de la que aprendimos mucho, realmente. Y esta también ha sido una ocasión estupenda para un poco hablar de un tema en relación a la Catedral de Santiago que he publicado en inglés solo, pero todavía no hay publicación en español. Entonces voy a introducirme con un aparato visual más expandido sobre algunos temas que traté en estos estudios recientes. Entonces vamos a comenzar ya. A la derecha ven un busto romano realizado en un tipo especial de mármol denominado Lumachella Orientale, que está formado por incrustaciones de conchas, organismos marinos y algas fosilizadas. Si en la imaginación material de la antigüedad el mármol estaba imbuido de la poética del agua, porque se creía que se originaba mediante la petrificación de una masa líquida, la Lumachella Orientale le dotaba incluso de una dimensión cósmica, al retrotraernos a los inicios del mundo, al momento de la conformación de los organismos vivos en el seno de la masa acuosa primigenia. Podemos imaginarnos lo evocador que hubiese sido un fragmento escultórico de Lumachella Orientale como este para el iluminador que ilustró la figura de Avisus en la Biblia de Ripoll, realizada en torno al 1030, que ven en la parte inferior. Representa, como dice la inscripción que lo acompaña, el Avisus retinens in se sua cunta creata, el abismo que contiene en sí mismo a todas sus criaturas, es decir, la masa acuosa informe de la que surge el cosmos con la división de los elementos. Nos lleva esta imagen a las meditaciones de San Agustín en uno de sus célebres comentarios al Génesis, donde explica que el agua es omnipresente en el Génesis porque es el elemento más maleable a la transformación divina. Dice Agustín que el agua significa toda materia corporal, totam corporalem materiam, de la cual están hechas todas las cosas, ya que todas las especies de la tierra provienen y crecen de la húmida natura, de la naturaleza húmeda, incluido el hombre. Visto desde una perspectiva cristiana y agustiniana, este fragmento escultórico romano, encontrado precisamente en Túnez, cerca de donde San Agustín escribió sus comentarios, adquiere una nueva dimensión, como objeto de meditación sobre la creación del mundo, la labor de Dios como artífice de todas sus criaturas y de ese microcosmos que es el hombre, creado a su imagen y semejanza. Sirve esto para introducir algunos de los temas que exploraremos en esta conferencia, en el análisis de unos monumentos y obras de arte inspirados por el culto y la peregrinación a Santiago, el apóstol más vinculado al mar. De esto deja constancia el Códice Calistino, que en su narración de la traslación del apóstol desde Jerusalén a Compostela nos dice que cuando los discípulos desembarcaron en Galicia, recitaron el Salmo 77, «Fue el mar tu camino y tu senda la inmensidad de las aguas». Este salmo parece inspirar el conmovedor retrato que Rivera nos ofrece del apóstol, presentándonos un lienzo de meditación íntima con 3 puntos focales: la concha, el símbolo marítimo del peregrinaje, que aquí parece evocar una de esas conformaciones rocosas de la costa atlántica, animada por los destellos plateados del agua en movimiento; la sombra que cruza su cuello, que nos traslada al momento de su martirio, cuando esa línea fue sesgada por la espada del verdugo; y los ojos, dotados de una melancolía acuosa y de la profundidad insondable del océano. Y nos metemos ya en materia con los inicios marítimos de la peregrinación al apóstol, a Compostela, que aquí ven representados en un mapa que tiene su origen en un modelo compostelano, el famoso mapa mundi
del Beato de Burgo de Osma de 1086, donde se representa la traslación marítima del apóstol, que iría desde Jerusalén cruzando el Mediterráneo, atravesando las columnas de Hércules y llegando a Galicia, que ven aquí representada, y ahí se representa la gran catedral románica que se había empezado a construir cuando este mapa fue pintado, ya que se inició en 1075 y de la que hablaremos hoy, y otra de las posesiones marítimas del arzobispado de Santiago, que es el faro, hoy conocido como la Torre de Hércules. Y aquí ven la moneda, una de las monedas acuñadas en la ceca de Santiago a mediados del siglo XII, que representa la traslación del apóstol con la barca, el cuerpo del apóstol y los dos discípulos. Y en esta catedral, voy a darle para atrás. En esta catedral, este caudal acuático de la peregrinación desembocaría en esa fachada, que es la portada norte, conocida en su época como la Porta Francígena, porque era donde derivaba la vía principal de la peregrinación que venía desde Francia, y conocida hoy como la azabachería, una reconstrucción de cómo estaría en su momento original, y podemos reconstruirla en su conformación original y su significado gracias a la descripción de la Guía del Peregrino del Códice Calistino y también a los restos que se conservan, porque muchas de las esculturas fueron trasladadas a platerías o a otros lugares de la catedral o se conservan en museos. Entonces veremos esta catedral, la gran catedral románica, que presenta la novedad de que quizás sea una de las primeras catedrales en las que se utilizan las tres portadas como soporte para configurar un contenido teológico global. Y el contenido teológico empezaría por la Porta Francígena, donde se representa el mundo antes de la llegada de Jesús. O sea, lo que es el Génesis y las prefiguraciones de la llegada de Jesús. En la portada de platerías, la sur, que da acceso a la ciudad, se representa la llegada de Jesús, la encarnación y su peregrinaje a través de la tierra con el establecimiento de la Iglesia de Cristo, y la fachada occidental originalmente se representaba una transfiguración, que es ese momento culminante en el que Jesús se muestra como Dios, como el Dios de final de los tiempos, y está en relación con la escatología del final de los tiempos, y después fue sustituida por el maestro Mateo, por lo que hoy vemos que es una traducción espacial y iconográfica del texto del Apocalipsis, completando también el resto de las fachadas. Entonces, nos enfocaremos en lo que ocurre en esta fachada, donde, como ven, al principio lo que intentan es dar contenido figurativo a unas frases muy sucintas del Génesis. Por ejemplo, las frases donde se nos habla de la creación del hombre son tan sucintas como lo que pone ahí. Del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra, y luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí ven como de nuevo en el Génesis, y esto lo tomarán los diseñadores de la fachada y de la gran plaza, donde esta fachada adquiría animación fenomenológica con los elementos, el agua será un elemento fundamental, porque en el centro de la plaza había lo que el Códice Calistino dice que es una de las maravillas de la ingeniería del momento, que era una fuente de la que salían cuatro, no se llama riachuelo eso, lo que sale de la fuente, vamos, riachuelos, que caían y que se expandían por toda la plaza y se abrían, y era una evocación de los cuatro ríos del paraíso. Y lógicamente cualquiera que vaya a Santiago sabe que la fachada de la Azabachería, por ser la fachada norte incluso hoy, es la más húmeda, la más nublosa, en una ciudad de por sí ya continuamente lluviosa en gran parte del año. O sea que el agua será muy importante y será incorporada, como veremos, por estos artistas para dar una percepción de lo que es adentrarnos en el entorno primigenio de la creación. Y esto lo harán también utilizando
un diálogo constante con el mundo clásico, tanto por parte, desde el punto de vista de las artes plásticas del mundo clásico como de la literatura. Ambos elementos conocidos perfectamente en la época, porque los artistas que realizan esta fachada, que son el mismo Taller que participó en otras obras como la Pormier-Geville o la capilla sepulcral del conde Sancho Ramírez en Jaca con el famoso capitel del Sátiro, pues eran ya la segunda generación de unos artífices que habían establecido un diálogo muy profundo con la escultura clásica y que aquí llevarán prácticamente a un nivel de perfección realmente inusitado de esta vinculación con el mundo clásico. Y por otra parte, las fuentes literarias. Estos artistas y sus comitentes se mueven en un marco cronológico que se llega a conocer como la Aetas Ovidiana, la edad de Ovidio, porque las escrituras del poeta Ovidio, tanto las cartas como las metamorfosis, estaban muy presentes en lecturas obligatorias en la época. Y las metamorfosis contienen al principio un relato de la creación también del mundo. Y este relato de la creación del mundo que aparece en las metamorfosis junto con otros relatos que circulaban, como la traducción de Calcidio del Timeo de Platón, eran muy importantes en el pensamiento de la época en la que se movían tanto los comitentes como estos artistas y que le daban pautas para expandir lo que aquí es tan sucinto en la Biblia, para expandir detalles de qué era ese momento tan increíble de la formación del universo. Y aquí ven la miniatura completa que les enseñé antes de la Biblia de Ripoll, cómo efectivamente este abismo acuoso parece estar incluso bautizando la escena de la creación de Adán, en el que Dios actúa prácticamente como un artista modelando a Adán. Y vemos también cómo esto que veremos en la Porta Francígena, todos estos elementos de vinculación con el mito, la literatura y el arte clásico que les he un poco anunciado, también se realizaba ya desde la tardoantigüedad. Por ejemplo, precisamente para expandir los detalles del Génesis, muchos autores clásicos, autores cristianos de la tardoantigüedad, como Hilario de Poitiers, del siglo IV, hacían lo que se llaman expansiones poéticas del Génesis, es decir, ellos leían a Virgilio o a Ovidio y mitos clásicos y lo que querían era hacer una versión cristiana de esos poemas. Entonces expandían el relato del Génesis con estos comentarios poéticos. Y en el caso de Hilario de Poitiers hace eso, y algunos de sus discípulos también, en unos relatos increíbles donde nos detalla páginas y páginas cómo es la creación de Adán. Y es como la creación de un robot maravilloso, ¿no? Nos describe cómo de repente la sangre empieza a correr por sus venas, la lengua se llena de saliva, empieza a moverse, o sea, son relatos realmente increíbles. Y esto también tiene su plasmación en el arte clásico, en iconografías que le quedaban perfectas para dar un contenido visual precisamente a estos relatos expandidos del Génesis, como es el mito de Prometeo, que ven en este sarcófago que precisamente se reutilizó para enterrar a Hilario de Poitiers. Y seguramente pues les pareció absolutamente maravilloso un sarcófago donde se representa a Prometeo creando el primer hombre para ser el sarcófago que contiene los restos del comentarista cristiano que precisamente hizo la expansión poética de la creación de Adán. Y como ven allí con aquella miniatura, incluso con la de Ripoll, vemos cómo prácticamente se representa a Dios, que es Cristo, a la Santísima Trinidad, modelando a Adán, exactamente igual que en el sarcófago, Prometeo modela al primer hombre. O como se ve en la Biblia, esta es la Biblia de Roda, que prácticamente es una figuración paralela, se realiza también en el monasterio de Ripoll, con el anterior. Es una variación de la iconografía anterior, y ahí ven la rúbrica que pone Ubi Dominus plasmat Adam. Aquí
Dios está modelando a Adán. Y aquí, en esta portada, la narrativa visual empieza con dos obras extraordinarias, que son esta, que es muy conocida, que hoy está reutilizada en la Porta Francígena, que es la creación de Adán. Y aquí vemos como Dios, como supremo artífice, moldea la arcilla para formar el cuerpo de Adán, representado en el mismo momento en el que se convierte en carne maleable, respondiendo a la presión de la mano divina. Aquí el artista medieval utilizó el episodio bíblico para mostrar su habilidad para crear la ilusión de que la piedra es carne, recordando a Van la Lettre la afirmación del escultor y arquitecto italiano Gian Lorenzo Bernini sobre la superioridad de la escultura, cuando afirmaba que Dios mismo era escultor, cito, habiendo hecho al hombre de barro. Y aquí ven la escultura de Bernini del Rato de Proserpina. Recuerda también a la historia de Pigmalión, contada por Ovidio en sus Metamorfosis y ampliamente difundida en la Edad Media, en la que es el tacto del artista el que tiene al final un papel fundamental en la vivificación final de la escultura. Y dice aquí en este pasaje, Pigmalión se dirigió a la escultura y al tocarla le pareció que estaba caliente, que el marfil se ablandaba y que, deponiendo su dureza, cedía los dedos suavemente, como la cera del monte Imeto se ablanda a los rayos del sol y se deja manejar con los dedos, tomando varias formas y haciéndolo más dócil y blanda con el manejo. Y aquí, curiosamente, ven esta fotografía extraordinaria de la creación de Adán en Santiago cubierto de cera. Es un momento único en los años 60 en la que la vida posterior, el devenir de una obra de arte, le añade un carácter performativo, porque en los años 60 las esculturas de pratería se estaban disgregando y realmente, como ven aquí en las portadas de los periódicos, no sabían qué hacer y se les aplicó un tratamiento que en esa época se creía que era la solución a la disgregación de la piedra y que incluso se aplicó en algunas esculturas del Pórtico de la Gloria, que era cera caliente. Y allí veían el Adán con cera, la creación de Adán, y aquí el famoso David de platerías. Pero aquí, como Adán todavía carece de alma, lo vemos ausente, mirando al vacío, desvinculado de su artífice y de su entorno, como una marioneta inerte y sin vida interior. Y aquí es donde viene la otra gran obra maestra del Génesis de platerías, que es la animación de Adán, que ven a la derecha y que tradicionalmente se había dicho que era la creación de Eva, algo que tiene muy poco sentido iconográfico, como pueden imaginar. Y esto se hizo posiblemente porque se veían unas diferencias en la representación de Dios y Adán, pero esto se debe a que son obras de artistas diferentes. Uno es el artista más cercano a la Époque Médiévale y otro es un artista ya con una filiación más cerca de San Isidoro de León, que es el mismo artista, por cierto, que realiza el Pantocrátor, que ven allí. Es la misma cabeza de Dios, es diferente al anterior. A uno se le encarga la creación de Adán y a otro se le encarga la animación de Adán. Y la animación de Adán, como ven, también es una letra, o sea, una línea en Génesis. No explica nada más. Pero esta escena es realmente impresionante. Aquí se muestra el momento culminante de la animación de Adán, cuando Dios insufla el aliento de vida en la nariz. El artista retrata el instante mismo en que Adán recibe el don del alma y adquiere la capacidad de relacionarse sensorialmente con el mundo exterior, del reconocimiento y de la emoción. Mirando a los ojos de su creador, se llena de alegría y sonríe. Y esta sonrisa tiene un profundo contenido teológico. Estamos ante una representación de ese momento antes de la caída en el que el primer hombre, Adán, puede ver su propia imagen reflejada en el perfecto espejo de Dios. Poco después, con el pecado original, ese reflejo se perderá. Y como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, los humanos veremos de manera indirecta y velada, como espectros en un espejo oscurecido, que es como vemos en este mundo.
En este relieve ven como la mano de Dios sigue colocada en el pecho de Adán, como para crear un leitmotiv visual con la escena anterior, y al mismo tiempo para incluir de nuevo una alusión a la historia de Pigmalión, en el que el tacto y el contacto son parte de la vivificación final de la escultura. Podemos decir que el tema central de este momento de intimidad entre creador y criatura, artífex y opus, tan bellamente representado aquí, es la continuidad indisoluble entre la vida y el amor y la vida, siendo uno la causa y el producto del otro. Y aquí ven como de nuevo toma como referencia la iconografía clásica de Prometeo creando el primer hombre, como ven en el sarcófago de la derecha, donde incluso se reproduce el mismo gesto de coger a su criatura por el cogote, es esto, ¿no? Sí, por detrás de la cabeza. El paso del tiempo y la acción de los elementos naturales que ha erosionado el relieve y desprendido su epidermis exterior, hacen que nos fijemos en cómo los cuerpos se disuelven en sus constituyentes moleculares y nos introducen en una nueva dimensión de la poética de la materia que percibimos al contemplar la escultura y a la física y teología de la creación que representa, y que podemos apreciar evocando al poeta latino Lucrecio, que en su famoso poema De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, describe el cosmos natural y dice que se encuentra en un proceso permanente de creación y destrucción, y que todo lo que vemos, desde las estrellas más lejanas a los objetos que nos circundan y a nuestro propio cuerpo, están conformados por pequeñas partículas o átomos. Es realmente un precursor del atomismo, en constante movimiento, que se agrupan y disgregan en función de una serie de fuerzas según su dinámica interna y también la influencia del entorno. Y mirando este relieve desde esta perspectiva, desde una perspectiva lucreciana, vemos cómo la erosión revela que tanto el material de la escultura como los cuerpos que representa están formados por átomos que se mezclan y chocan para formar el granito, como si fuera un preludio cósmico de la propia acción del artista, cincelando la piedra para crear la ilusión de que es carne. Podríamos decir que en el relieve, el roce de la mano de Dios sobre el pecho de Adán se transforma en una metáfora figurativa de esa fricción de átomos y partículas que causa la generación de la materia, una operación que se revela por la misma abrasión de la mano divina, donde se hacen visibles los componentes granulares de la piedra como si estuviesen atrapados en una imagen física fija de su proceso explosivo de mezcla y colisión. En conjunto, vemos cómo la escultura pone de manifiesto que el tacto y el contacto son esenciales en el acto de creación, y eso lo hace a tres niveles. A nivel cósmico, la fricción de los átomos para formar la materia pétrea; a nivel bíblico, el contacto de Dios para moldear el primer hombre; y a nivel histórico, es decir, la mano del artista que en ese momento cincela una imagen que representa, es decir, hace presente, visible y accesible a los sentidos en el aquí y el ahora, ese acto primordial de creación divina narrado en las Sagradas Escrituras. O sea, aquí realmente también hay que ver cómo el artista se está reflejando en Dios, como hacía Bernini, en el proceso de creación de esta figura de Adán. Y es curioso porque esta escultura es de un tamaño bastante grande, es prácticamente de tamaño natural para una persona bajita, pero vamos, natural. Y seguramente nos podemos imaginar al artista frente a frente, al lado de Dios, modelando la figura de Adán, algo que sería imposible que no se reflejara como un espejo en la importancia de su propio acto creativo artesano. En conclusión, la combinación de la naturaleza, modificando la obra del escultor medieval, ha dado como resultado una extraordinaria obra de arte, imbuida de una poética dual que muestra dos facetas del acto de creación. Una
imbuida por el atomismo lucreciano y la otra inspirada en la metamorfosis ovidiana. Y quiero traer esto para lo interesante que es la escultura, cómo estos temas se exploran también en el arte contemporáneo. Como ven en estas esculturas que presentó Urs Fischer en la Bienale de Venecia de 2010, que es una reproducción exacta, a tamaño natural, del rapto de las Sabinas de Jean Bologna, pero en cera, como si fuera una vela. Y es un monumento a la transformación, la metamorfosis y la destrucción creativa. Entonces ven como las esculturas se encendían y se veía como se iban derritiendo, como se iban liquificando. Volvemos también a aquella dimensión agustiniana con la que hemos comenzado. Y es un relato de la vida permanente, de permanente combustión y transformación. Y es también, en este sentido, ven como en el teatro performativo de la instalación de la Bienale se incluía también una representación de un espectador que también se derretía. Y esto también es lo que nos produce la escultura de Santiago, porque cuando nos enfrentamos a una obra de arte que habla sobre la creación y la transformación de la naturaleza y los procesos de disgregación y de descomposición, también está entrando en una temporalidad en diálogo con nuestro propio ser, que está también caído en el mundo y sometido en nuestro propio cuerpo a un proceso de degradación, como la escultura misma, en diferentes temporalidades. Entonces, dentro de la Porta Francígena, que nosotros veremos cómo estas esculturas no se pueden ver como una imagen en un libro, sino que estaban hechas para ser vivificadas y activadas en el entorno fenomenológico de la plaza, pues esto es lo que hace Urs Fischer en esta performance, en esta instalación de la Bienale. Y después de la creación y de la animación de Adán, lo que ocurría era en la continuación de la narrativa del Génesis con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y esto es realmente el inicio de todo el programa bíblico que llegará desde el Génesis hasta el Apocalipsis en Santiago. Y este es el inicio del exilio de la humanidad y de su peregrinación constante por este mundo. Y en efecto, el tema principal de la Porta Francígena está centrado en el concepto de peregrinatio, de peregrinación, que se articula a 4 niveles. Por una parte, un nivel bíblico, mostrando ejemplos de peregrinación desde la expulsión de Adán y Eva del paraíso hasta los Reyes Magos, otro tipo de peregrinación. A nivel cronográfico de historia universal, en el marco del cual se encuadra la historia mítica de Ulises, que veremos en unos minutos, y también a nivel político y moral, porque está, con este concepto de peregrinación, está reclamando la centralidad de Compostela en la historia de la redención, al presentarla a la redención como una culminación en tiempo presente de una secuencia tipológica de peregrinajes sacros y míticos hacia Occidente. O sea, que cuando el peregrino llegaba a esta portada, veía redimensionada su peregrinación a nivel bíblico y cósmico, dada la importancia. Y así es como se transforma ideológicamente un centro de peregrinación que está en los extremos del mundo en el centro de peregrinación que es, me repito otra vez, central para la historia de la redención, ¿no? Y esto se hará activando todas estas esculturas en la plaza con todas una serie de alusiones al arte clásico, donde los artistas ven formas y modelos que les ayudan a vivificar lo que es la representación de estos temas. Y vemos cómo en algunas de las esculturas de mármol líquidas que adornan la portada, vemos cómo se inspira en motivos del mundo dionisíaco, como ven aquí en este sarcófago, con una serie de putti llevando atillos con frutos
y esta dimensión para ellos es perfecta, porque de hecho Dionisio es el dios del vino, pero también es el dios de la licuicidad y de la vida, de la naturaleza. Volvemos a esa natura húmeda de Agustín de la que se genera todo. Y como veremos, estas imágenes están hechas para ser observadas en la plaza con una serie de columnas helicoidales que nos transmiten este movimiento constante de la creación del Génesis. Y para ello tomaremos una de las columnas donde, además de motivos que nos refieren a procesos cíclicos de la naturaleza, se introduce también esta dimensión figurativa del mito, ¿no? Y aquí veremos cómo será muy importante observar cómo también las formas cambian y eso incita a nuestra percepción de su significado también con una movilidad que les quita una especie de petrificación iconográfica. Me estoy enrollando en este término de petrificación iconográfica, pero ahora verán a qué me refiero. Es decir, a veces estamos muy obsesionados con ver una definición unívoca iconográfica para una imagen, cuando estas imágenes estaban hechas para ser percibidas con una fluidez semántica que era similar a su fluidez figurativa, como veremos en esta imagen. Entonces, una columna como esta, en primer lugar, podemos llegar a ella y preguntarnos qué significa a todos los niveles. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer, lo que nos impulsa a hacer esa escultura es aprenderla visualmente, ¿no? Al ser una escultura donde la figuración está revolviéndose en una columna helicoidal, lógicamente nosotros no podemos percibir desde el punto de vista frontal, no podemos leer perfectamente todos los detalles y todos los límites de la figuración y por lo tanto nos impulsa a un movimiento y también hace que sintamos la necesidad de hacer lo que hacemos cuando los ojos no son suficientes para determinar lo que estamos viendo, que es recurrir al tacto. Entonces, podemos decir que en el diseño de esta escultura estamos delante de una especie de orquestación visual sinestética. Es decir, nosotros lo que intentamos cuando vemos la escultura es enlistar al tacto en la generación de significado. Y aquí pongo al lado esta mano maravillosa, fragmentaria, de una escultura de Júpiter que apareció en Itálica, que representa pues esa transformación del mármol, en este caso en el rayo de Júpiter, ¿no? Y aquí ven cómo prácticamente reproduce la forma general de la columna. Entonces también vemos como el mundo clásico tenía todas estas dimensiones de la percepción áptica de la materia y de jugar con la interacción entre el espectador y el que manejaba el objeto con el significado del objeto mismo y con el material en sí mismo. Y aquí ven la escultura, esta también maravillosa, que está en el Museo Getty, de una Venus de cristal roca, que como vemos, la Venus es también la diosa del agua y la diosa de la carne. Y precisamente es cuando nosotros cogemos en nuestra mano la escultura, cuando el agua se transforma en carne, se encarna Venus a través de nuestra propia carne. O sea, se está animando y encarnando la escultura con la palpitación de nuestra propia epidermis tocándola. Y en el momento en que la tocamos también nosotros percibimos el tacto suave y también el frío que nos transporta a un nivel muy primario al mundo de Venus, ¿no? Y lo mismo ocurre con la escultura. O sea, tenemos que imaginarnos que en esta escultura, como vemos desde la parte inferior, es una escultura de agua, figurativamente, está representada también en este mármol, que el mármol por sí mismo, como habíamos indicado, es esta especie de líquido petrificado. Y cuando tocamos la escultura, es fría y automáticamente es como si nos metiésemos en las aguas cristalinas con las que comienza la narración. Y realmente es una narración que hay que verla, como todas las esculturas de la Porta Francígena, desde abajo hacia arriba. Estas son esculturas que emergen
de la tierra como si fueran geysers. O sea, es como si ustedes tienen en el centro de la plaza esa fuente maravillosa de donde salen los 4 chorros que representan los ríos del paraíso, que se hunden por la plaza, y como si esa agua emergiese otra vez en la portada a través de estos geysers. Y aquí traigo en comparación también otra obra de un artista contemporáneo, Bill Viola, que hizo una serie de instalaciones de vídeo para una ópera de Wagner, de Tristán, y aquí ven la ascensión de Tristán en vídeo. Estos son simplemente partes específicas de ese vídeo. Y así tenemos que entender la figuración de la escultura, que de nuevo hay que imaginarla en las condiciones físicas del peregrino que llegaba a la plaza, que los peregrinos no son como nosotros aquí sentados. Un peregrino que llega a Santiago llega después de haber experimentado todos los elementos de la naturaleza, de una serie de experiencias de su propio cuerpo, sudando, mojado por la lluvia, partes de su cuerpo que el propio dolor la hace que se sienta más presente, y podría llegar a Compostela y a la Porta Francígena con esta emoción y entrar en este ambiente de un concepto estático multidimensional de los sentidos. Y también nos la podemos imaginar con la lluvia lloviendo, que lógicamente el carácter acuático de la columna quedaría todavía más impulsado, exacerbado. Entonces imaginémonos cómo se puede empezar a entender la figuración de esta escultura, ¿no? Entonces llegaría un peregrino, imaginémonos un peregrino que llega a Compostela a mediados del siglo XII, y ahí, como nos dice el pórtico, el Códice Calistino, en esta plaza estaba el mercado de la ciudad, y ahí estaban los cambiatores, que eran los que manejaban monedas, ¿no? Imaginémonos que llega el peregrino y que le llega un cambiator de estos y le dice: mira, tengo una moneda chulísima aquí, si te la quieres llevar de recuerdo, la intercambiamos por algo que representa la traslación del apóstol, ¿no? Y él coge la moneda en la mano, qué emoción, tal y tal, y recorre con los dedos la barca del apóstol representada, y después se acerca a la entrada de la catedral y ve esta columna, y ve la barca esa en la parte inferior, y dice: ¿y esto qué representa? Cosa más increíble. Empieza a tocar la barca de la columna y puede ver automáticamente la relación entre una barca y la otra, ¿no? Entre la misma conformación de líneas de una barca, ese personaje que está tumbado, pero hay también diferencias. Entonces, esta es la forma en la que se produce una navegación semántica. Es decir, como nosotros cuando vemos imágenes que no conocemos, llevamos a su interpretación todo nuestro bagaje que tenemos de conocimientos, imágenes que hemos visto antes, cosas que hemos leído, y según eso pues vamos interpretando lo que vemos. Entonces se inician en diferentes peregrinos, podrían tener una experiencia completamente diferente de lo que era la figuración de esta columna. Y el poder de estas obras y de esta columna en concreto es su carácter mitopoético, es decir, su capacidad para despertar la imaginación con la figuración tan fluida que tienen. Pero claro, habría un significado original que era el que habrían planteado los iconógrafos de la Porta Francígena, que no eran otros que los canónigos de la Catedral de Santiago, en conversación con los artistas. Y los canónigos de la Catedral de Santiago, la escuela de canónigos, la conocemos bien porque fue una de las grandes gestas de Gelmírez, que se trajo a canónigos formados en las mejores escuelas de Europa, París, Italia, como Giraldo de Beauvais, que es uno de los autores de la historia compostelana, y Giraldo de Beauvais, por ejemplo, como los grandes intelectuales de esta aetas ovidiana, conocía a Virgilio, conocía a Ovidio, y de hecho en la historia compostelana hay referencias míticas como a los monstruos Caridis y Escila de la Odisea. O sea que tenemos que ver que, lógicamente, aunque habría una navegación semántica, una fluctuación de significados, hay un discurso original que se crea y del que surge esta columna. Entonces, estas obras son tan increíbles porque se junta un momento espectacular
intelectual en Santiago y unos artistas que son capaces de llevar a una realización plástica estas ideas tan maravillosas y tan complejas que se estaban manejando en el ámbito de las homilías que se recitaban en Santiago. Y no me voy a extender mucho en esta obra porque ya he hablado de ella en otros sitios, pero ahí lo que se representa es una odisea cristianizada, y realmente el mito de Ulises ya desde época de los primeros cristianos se utilizaba lo que eran interpretaciones neoplatónicas del mito de Ulises, es decir, interpretaciones alegóricas en las que se veía el periplo de Ulises como el periplo del alma humana a través del mundo, con todos sus peligros, hasta llegar a su Ítaca final celestial de la mente o de Dios. Y ya ven como en la parte superior sarcófagos en Roma de filósofos o incluso de cristianos se representaban con el famoso episodio de Ulises y las sirenas, ¿no? Ulises atado al mástil que consigue pasar por las sirenas sin caer en la atracción de sus cantos de muerte. Y esta era una representación de los peligros de este mundo, de las pasiones que nos desvían de nuestro mundo interior, espiritual y filosófico. Y esto para los cristianos era perfecto y lo utilizan en muchas homilías. Y eso se traduce a ya interpretaciones cristianizadas alegóricas más complejas del mito de Ulises, como ven ahí en esa obra bizantina en las que se comparaba a Ulises atado al mástil como Cristo atado en la cruz. Y, por ejemplo, al acto de Ulises de cubrir con cera los oídos de sus compañeros para que ellos también pudieran pasar por los cantos de las sirenas sin ser atraídos por ellos, este acto de cubrir con cera Ulises los oídos, para ellos esa cera eran los evangelios, con los que Cristo cubre nuestros oídos para que no caigamos en los cantos de las herejías. Y en la Edad Media, desde San Isidoro a muchos autores, se interpreta a las sirenas como como prostitutas, como las que representan los pecados de la carne. Entonces Ulises era perfecto para esta imagen del peregrino, se le llamaba en la Edad Media el omnium peregrinum, la imagen del peregrino, del hombre que va navegando en la nave de la Iglesia por el saeculum, por la vida, hasta llegar al cielo, recuperar el cielo que era la Ítaca celestial, que era volver al paraíso del que había sido expulsado. Y esto en Santiago, bueno, como vemos en el siglo XII, en el Hortus Deliciarum, ven cómo Ulises se representa como atado al mástil, se representa como un soldado medieval de la época, ¿no? Y esto para Santiago era especialmente perfecto porque Ulises, para la Edad Media, no acabó sus días en Ítaca, sino que se adentró en el Atlántico cruzando las columnas de Hércules. Entonces, este Ulises cristomimético realiza exactamente la misma trayectoria que el cuerpo del apóstol. Entonces, era otra vez un modelo de peregrinación mítica que mostraba la centralidad de Compostela como la Ítaca celestial de Occidente. Y aquí ven como la escena central de la columna representa precisamente ese momento culminante en el que vemos en el centro a Ulises, representado como un soldado medieval con su cota de malla, dando la vuelta con la mano a la mano de su compañero, tal y como Dios hace en la animación de Adán, y tapándole el oído. ¿Ven cómo le está tapando el oído con la mano? O sea, le está tapando los dos oídos y lo está apartando. ¿De quién lo está apartando? De una sirena. Que ven que hay una sirena que está apuntando a una lanza, que es la imagen de la muerte. Y al otro lado de Ulises está precisamente una representación de una variación de una sirena, pero que realmente, como ven en su otra representación, en el friso superior, es un personaje famosísimo de la Odisea, que es el monstruo marino Scylla, que está esperando a Ulises en las costas de Sicilia, y que también Isidoro y otros autores pues dicen que es la imagen de una prostituta
y de las atracciones de las pasiones carnales, porque Escila, tanto en la Edad Media como en el mundo clásico, se representa con unos perros saliéndole de la cintura. Y ahí la ven en una representación clásica y la ven en la columna. Y entre estos dos niveles les traigo otro ejemplo, que es ese fresco de la parte de abajo que representa a Ulises luchando contra Escila. Está precisamente en un monasterio cristiano, Caroligio, en Corbeil, y para un contexto monástico es perfecto, porque es también este contexto de que los monjes no deben caer a los pecados de la carne. En fin, todo eso fluye para lo que nos encontramos en la Porta Francígena. Pero aquí, como ven, lo vemos en esta columna muy estilizado, porque este es el modo de pensamiento con el que estos artistas crean. Los artistas románicos en general, pero especialmente los de este taller, como saben, bueno, para simplificar, la figuración románica viene del mundo clásico, pero también de la tradición nórdica, ¿no? De metamorfosis, de elementos concatenados de híbridos, comiéndose los unos a los otros, y de este diseño en constante movimiento, como ven en la parte superior, en esa gran obra maestra del Salterio de Corbeil del siglo IX, donde ven esa increíble representación de la D que inicia el Salmo de Profundis. Y el Salmo de Profundis, como saben, es uno de los salmos penitenciales que se cantan en el oficio de difuntos. Y precisamente esa D representa a Jonás siendo engullido por el monstruo marino, que es el episodio bíblico que se considera como una prefiguración de la resurrección de Cristo, porque Jonás estuvo 3 días en el vientre del monstruo marino y después lo expulsó. Y como ven, lo que hace el artista es una especie de figuración continua, donde la cola del monstruo marino se transforma en la barca de la que es expulsado Jonás, se traga a Jonás, y lo que crea es un 8, que es un símbolo de la eternidad, pero no por nada, porque es que es una línea continua. O sea, desde el punto de vista abstracto, es ya una imagen de la resurrección y de la continuidad de la vida, de un diseño que no tiene final. Pues esto mismo es lo que hace aquí en estas variaciones el artista de Santiago, porque él tenía modelos para Ulises, como ven allí en los sarcófagos, que se representa a Ulises con el gorro cónico de los marineros, pero no tenía un modelo directo para el acto fundamental de la cristianización del mito, que es el momento en que Ulises pone la cera salvífica en el oído de sus compañeros. Entonces lo que ven ahí es como desde Escila van subiendo las formas. Vemos como Ulises se apoya en algo que recuerda a la vela de la barca, vemos cómo las aguas están en la parte inferior, vemos cómo hay una reminiscencia del mástil en esa especie de tallo crucífero que está en el medio, y vemos cómo una forma continúa con la otra, en una especie de figuración licuescente. Y de hecho en los modelos que usa de los sarcófagos de Ulises, ven como también prácticamente se estiliza la barca y se convierte en ondas, ¿no? Y vemos cómo estas son tan sofisticadas, esta configuración de imágenes, que también sugieren, como si fueran instrumentos, sonidos. Cuando vemos imágenes de gente tocando o de gente con la boca abierta, nos imaginamos el sonido que producen. Y posiblemente la columna de Ulises estaba cerca de otra imagen famosa de la Porta Francígena, que ahora está en platerías, que es el David, que es una prefiguración de Cristo, ¿no? Y el David de platerías, de la original de la Porta Francígena, se representa tocando un instrumento, y este instrumento también se cristianizaba en la alegoría medieval, porque los instrumentos de madera estaban hechos con madera y con una especie de carne, no es carne, es que no me sale, ¿sabe lo que le digo? Un material orgánico, ¿no? Entonces era como Cristo en la cruz, ¿no? Madera y carne, y Cristo en la cruz era una especie de instrumento
que emitía la música de la salvación. Pues vemos como aquí David está prácticamente tocando la fídula como para transformarla en una cruz. Es la música de la salvación. Pero si se fijan, David en su configuración gestual y corporal es prácticamente la sirena, pero contrapuesta. O sea, tiene prácticamente la misma gestualidad que la sirena, pero si la sirena emite la música de la muerte y señala a la lanza, David emite la música de la vida. Entonces son imágenes sonoras que nos están traduciendo a este teatro envolvente y multisensorial de la plaza de la Porta Francígena todos estos contenidos teológicos que circulaban en las homilías. Y de hecho, una imagen que normalmente ven como en la parte inferior David está como aplastando un demonio, ¿no? Esto hace referencia al famoso pasaje de la Biblia donde con su música David consigue expulsar el demonio que tenía poseído a Saúl. Pero fijándose exactamente qué tipo de demonio y cómo se representa es lo que está aplastando, no es nada más y nada menos que una sirena. En la Edad Media se podían representar las sirenas con cola de pez o las sirenas como la que aparece en el extremo del friso de Ulises, de la columna, que es el modo clásico, como figuras monstruosas con las patas de ave. Y la cara de la sirena a la que está aplastando David parcialmente perdida es la misma cara de la sirena monstruosa de la columna de Ulises, que estaría cerca. Y además vemos como en la parte inferior de la escultura de David, realmente la sirena está así, o sea, está así, aplastada aquí por los pies. Y lo que está sujetando son unas monedas. Y en todos los bestiarios medievales y también los comentarios, las sirenas también se asociaban a la avaricia. Era como el sexo y la lascivia era otro de los excesos, ¿no? La avaricia. Y vamos ya a cómo avanzar, a cómo acababa el programa de la Porta Francígena. Como sabemos, aquí se llegaba al momento en el que se anuncia la llegada de Cristo. Y vemos otra obra realmente increíble, descrita en el Códice Calistino y de la que somos afortunados de conservar el relieve, también reutilizado en la portada de Platerías, aunque decapitado. Y vemos cómo es la Anunciación. Y vemos cómo, desde una perspectiva narrativa, aquí acaba el ciclo histórico que empieza en Génesis, porque la Anunciación es el evento que marca el viraje histórico y teológico activado por la Encarnación, ¿no? Este acontecimiento, de hecho, da lugar a la peregrinación de Jesús en la tierra, que es la peregrinación más importante, es decir, el regreso de Dios a través del mundo de la carne. Y aquí es el concepto de nostos. Nostos significa en la literatura clásica el regreso de los héroes después de la guerra de Troya. Toda la Odisea es un nostos, ¿no? Hasta llegar a casa. Pues podemos decir que la Encarnación inicia esta peregrinación que es central en el cristianismo, que es el nostos de Dios a través del mundo de la carne, su regreso. Y este será el tema principal de la siguiente portada, que es la Porta Francígena. Pero aquí vemos lo increíble de no solo la plasmación plástica de la Anunciación, sino el lugar donde estaba colocada, que como nos dice claramente el Códice Calistino, estaba situada en el tímpano de la izquierda, que es donde lo ven ahí reconstruido. Y vemos aquí como la ubicación de la Anunciación en el tímpano y su composición, que representa a María cruzando una puerta para responder al saludo de Gabriel, está llena de evocaciones figurativas y teológicas. Si nosotros nos situamos frente a la fachada, un visitante podría experimentar en un vistazo un brillante Misen Abim entre dos entradas, la que da acceso a la catedral y la entrada representada en el tímpano que atraviesa María para encontrarse con Gabriel. Es en ese momento en el que Gabriel saluda a la Virgen pronunciando el ave, en ese mismo momento
el cuerpo de María se convierte en un recipiente abierto para recibir el Espíritu Santo. En ese instante, su arquitectura corpórea se transforma en un templum Dei, con la puerta abierta. O sea, es una imagen de la propia catedral a la que da acceso esta portada. La catedral como el templo abierto de María que alberga a Dios. Entonces ven la puerta abierta de la Anunciación y la puerta sobre la que está. Pero esta escena también es una imagen sonora porque el misterio de la Encarnación es esencialmente un acontecimiento acústico. Ocurre a través del intercambio de dos voces, el ave de Gabriel, ave gratia plena Dominus tecum, y el fiat, el hágase de María. Por lo tanto, la puerta abierta del relieve representa también alegóricamente el oído de la Virgen, es decir, ese umbral corpóreo de María que es atravesado por las ondas sonoras de la voz de Gabriel. Cuando el tímpano del oído de María es golpeado por el sonido del ave, su cuerpo se convierte en un instrumento de salvación musical. Y de nuevo vemos esta cadena de alegorías visuales y musicales que aquí se despliega en el teatro de esta fachada, porque el tímpano carnal de María está colocado en el tímpano arquitectónico de la Iglesia. Y aquí otra de las esculturas famosísimas que creo que también no ha sido interpretada de una forma adecuada, aunque sí hace tiempo, como veremos. Entonces vemos como la animación, la vitalidad y la resonancia acústica del relieve de la Anunciación contrastaban con la escultura que posiblemente estaba muy cerca de ella, que era esta, con la inmovilidad, el letargo mortal y el silencio de la célebre escultura que se conoce como la mujer adúltera y que hoy está en platerías, pero que casi con toda seguridad fue diseñada para la Porta Francígena, para ser colocada al lado de la Anunciación y representa a Eva como madre de la muerte. O sea, saben que lo de la mujer adúltera viene por el relato que hace el Códice Calistino, escrito 40 años después de que esta portada, la guía del Calistino, escrito 40 años después de que esta portada hubiese sido finalizada y que hubiese sufrido modificaciones, y cuenta la historia de que representa a la mujer adúltera condenada a besar la calavera de su amante, ¿no? Esto, claro, parece una barbaridad y realmente lo es. O sea, también se decían barbaridades en la época contemporánea a las esculturas, como en todo. Claro, tomamos las fuentes históricas como fuentes increíbles que te dan el significado primario de las esculturas. Pero vamos, el autor de la guía del Códice Calistino se equivoca en muchas cosas. Y hay muchas cosas que no entiende, y esta es una de ellas. Posiblemente llegó a Santiago y como pasa ahora, cuando vamos a Roma o a miles de sitios, pues esta imagen había ya suscitado una especie de cuento popular, como el cuento de las tetas de Esther en el Pórtico de la Gloria, que se reía Daniel porque la escultura que tenía enfrente tenía los pechos muy grandes. O sea, de estas historias narrativas, cuentos que generan las esculturas, pues también la habría generado esta imagen ya descontextualizada en platerías de Eva, y entonces pues simplemente lo reprodujo el autor del Códice Calistino. Pero como ya apuntó Azcárate en los años 60, prácticamente, vamos, sin ninguna duda, esto es una imagen de Eva como madre de la muerte y pertenecería al ciclo del Génesis y estaría en la Porta Francígena, como veremos. Y aquí vemos como dijo Lyman, crea una contraposición con la Anunciación, una contraposición tipológica entre María, en el momento en que recibe en su seno la vida del nuevo Adán, que es como se conoce a Cristo, el nuevo Adán, y Eva, que lleva en su regazo el símbolo de la muerte después de la caída. O sea, vemos como de la contemplación de esta confrontación visual entre estas dos
representaciones escultóricas de la famosa secuencia a contrapunto ave, Eva, surge realmente una partitura musical, ¿no? Un juego sonoro de palabras muy popular entre los predicadores para comentar la idea esta de mors per Evam, vita per Mariam, la muerte a través de Eva, la vida a través de María, que fue recogido, por ejemplo, en uno de los himnos más hermosos, el Ave Maris Stella, ¿no? Cuando dice, recibiendo ese ave de los labios de Gabriel, establécenos en paz cambiando el nombre de Eva. Uno de lo que identifica a Eva en todos los comentarios es que ella es la que da como la semilla de la muerte a sus descendientes. Es ella la primera, además, como veremos, que se refleja aquí perfectamente, la primera que sufre la muerte de un hijo. O sea que es por culpa de Eva que somos una humanidad destinada a sufrir la muerte. Y aquí ven como de nuevo está bebiendo el artista de las fuentes clásicas. Eva, como habíamos visto, es toda carne, inmóvil y estupefacta en silencio. Pero María, la María que recibe el ave de la Anunciación, es etérea y su cuerpo es una brisa murmurante que cruza un umbral fluido. Una representa el éxtasis de la muerte, mientras que la otra es el movimiento de la vida. Eva parece estar poseída por el fantasma de esas representaciones de cautivas romanas, como la que ven en la derecha, que probablemente le sirvió de modelo clásico, como ya apuntó Moralejo hace años, mientras que María es esa ninfa etérea que cruza como el viento, como el propio Espíritu Santo, y que está en pleno movimiento. No me voy a meter aquí en esto, pero esto tiene una lectura barburguiana en relación a cómo las ninfas clásicas entran en el arte renacentista, como la famosa pintura del nacimiento de San Juan de Ghirlandaio. Pero aquí esto tiene incluso más contenido en la escenificación de Eva como madre de la muerte, porque posiblemente conservamos otra parte esencial con la que formaba conjunto este relieve, y es que seguramente estaría al lado de una imagen de Adán mirándola, y veremos por qué la mira. Y esta imagen posiblemente se conserva ese fragmento también reinsertado en el tímpano de Platerías. Y para entender esto, quería mostrarles aquí cómo esto que ocurre con la caída, es decir, esta unión de la aparición de la sexualidad caída tras el pecado, del deseo erótico y la muerte. O sea, hay una relación después de la caída, en la relación entre Adán y Eva, entre deseo erótico y memento mori. El sexo caído y la muerte van unidos. Eva como objeto de deseo carnal de Adán, que la ve con otros ojos, y Eva como madre de la muerte. Ello va junto. Y les enseño aquí estas dos representaciones de un discípulo de Durero, Hans Baldung, porque exacerba estos conceptos, que se ven ya en la parte central de la imagen. Esa mirada lasciva de Adán, esa relación entre la belleza de Eva, que es también una belleza que conduce a la muerte, y esa visión del deseo como una atracción mortal. Y realmente lo que se representaba ahí era la forma en la que nos dicen muchos comentaristas, exégetas medievales, que tenemos que ver la nueva belleza caída de Eva. Y aquí cito uno de Juan Crisóstomo, un pasaje para ilustrar esto, que es como nosotros como cristianos tendríamos que estar mirando esta representación de Eva. Toda su belleza, como la miraría Adán, por cierto, toda su belleza corpórea no es más que flema, sangre, bilis, reum y el fluido de los alimentos digeridos. Si consideras lo que se almacena detrás de esos ojos hermosos, de la curvatura de la nariz, de la boca y las mejillas, estarás de acuerdo en que su cuerpo bien proporcionado no es otra cosa que un sepulcro blanqueado. Entonces, aquí nos está mostrando el escultor, como lo haría
alguien en un sermón cómo si nosotros nos sentimos atraídos por una representación voluptuosa de la belleza femenina como la que estamos viendo, como Eva, tenemos que darnos cuenta que en el centro de todo está la muerte. Entonces, Adán mirándola es un representante de nosotros como espectadores de la escultura y de la forma en la que tenemos que mirar a Eva. Y si caemos en la mirada lasciva de Adán a esta escultura, estaremos cayendo en un pecado que acabará en la muerte y en la destrucción. Y efectivamente, si hay alguna duda de que esto representa a Eva como madre de la muerte, lo que lleva en su regazo es precisamente el cráneo de Adán, con el agujero el cráneo de Abel, con el agujero que tiene en la frente, que es como lo mató Caín. Porque, como les comentaba, todos los comentaristas inciden en que Eva no solo es la madre de la muerte, sino que es la primera mujer que sufre ese sufrimiento horroroso de perder a su hijo. Y vemos como de nuevo aquí se crea, más allá de las imágenes sonoras, todas las imágenes sonoras se unen para crear una auténtica melodía orquestal contrapuntística en la porta francígena, ¿no? Por una parte escuchamos los cantos de la sirena, los gritos de Escila, el discurso engañoso de la serpiente y el susurro seductor de Eva hablando al oído de Adán. Y por otro tenemos el silencio salvífico sonoro de Ulises, la armonía melódica de David, el ave de Gabriel y el fiat de María. Vemos cómo todo esto, con los sonidos del agua y de los elementos de la porta francígena, tenemos ante nosotros como una orquestación multisensorial, envolvente, sugerida por estas imágenes tan increíbles. Y vemos como en la porta francígena también otra de las inspiraciones que toma de estas expansiones poéticas del Génesis es en las esculturas de las columnas, porque estas expansiones del Génesis, aparte de describir lo que ocurre cuando María se convierte en la madre de la muerte y descubre el dolor, también hay una cosa que a veces pasa desapercibida, que es muy importante después de la caída, y que para un mundo que vive en el campo y en un entorno natural era muy evocador. Es decir, ¿qué le pasa a la naturaleza después de la caída? Y ahí las descripciones describen cómo de haber una naturaleza paradisíaca que era benévola con el hombre, que daba sus frutos sin trabajar, que todo era abundancia, de repente, después de la caída, la naturaleza se rebela contra Adán y Eva y empiezan a surgir zarzas horrorosas, la tierra deja de producir frutos, hay que empezar a trabajar duramente para conseguir el sustento del mundo natural, y esta contraposición se representa también de una forma maravillosa en la contraposición de las columnas vegetales de la porta francígena. Hay unas columnas que es donde toma como inspiración el mundo de la abundancia dionisíaca, donde vemos una circulación constante de putti y angelotes, seres divinos, que están trayendo frutos constantemente, y de repente vemos otras columnas donde vemos unos personajes oprimidos por zarzas y espinos que no tienen fruto. Es de nuevo lo que pasa justo antes y después de la caída. Y vamos ya, para concluir, ver cómo esta dinámica táctil, multisensorial, sonora, que ocurre en Génesis, continúa como leitmotiv teológico también, como ocurre en las interpretaciones bíblicas cristianas, donde se ven en escenas del Antiguo Testamento prefiguraciones de cosas que aparecen en el Nuevo. Vemos también otra de las grandes obras maestras de este momento, que es la curación del ciego, que está en Platerías. Y este es un pasaje que se relata en el Evangelio de San Mateo,
y que aquí, como ven a la derecha, tiene una representación realmente hipnótica, ¿no? Donde se ve a Cristo poniendo la mano taumatúrgica sobre los ojos del mendigo, mientras que lo acerca con su brazo izquierdo. El hombre responde acariciando suavemente el brazo de Jesús, mientras lo mira a los ojos, para ver por primera vez el rostro de su Salvador. Es esta una escena preciosa de revelación y curación. El tacto genera la visión y pone de manifiesto esa poética multisensorial que caracteriza, como hemos visto, todo el arte de este escultor. Algo para lo que aquí, como veremos en un momento, como ocurría anteriormente, también se inspiran modelos clásicos, fusionando evocaciones a los mitos de Prometeo, Pigmalión y, como veremos, también Narciso. Y la conexión exegética entre la curación del ciego de Platerías y la animación de Adán de la Porta Francígena nos la destaca explícitamente la liturgia de Santiago, que es contemporánea a la creación de estos relieves, porque el Códice Calistino recoge un pasaje del sermón que aparentemente se le atribuye al Papa Calixto II, un sermón que está precisamente escrito para ser pronunciado en la fiesta de Santiago, el 25 de julio. Y ahí nos proporciona una glosa para entender la dimensión de este episodio. Y eso es lo que dice el sermón. Jesús con su saliva abrió los ojos de un ciego de nacimiento, y para demostrar que él era el mismo que había formado a Adán del limo de la tierra, hizo barro con su saliva y lo puso sobre la cuenca de los ojos del ciego, y completó lo que faltaba. Por lo tanto, aquí vemos cómo Dios, actuando como el Hijo, como Jesús, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, completa la creación del Padre. Jesús aquí es a la vez Prometeo y Pigmalión, completando la creación divina con la caricia de su mano, usando la misma materia, el barro, que Dios Padre había usado para crear a Adán en toda su perfección. O sea, aquí, como indica el sermón del Calistino, no es un ciego que perdió la vista, es un ciego de nacimiento y por lo tanto era un Adán incompleto. Entonces viene Jesús como el Dios del Génesis para completar la creación. Pero también es Narciso. Es el Narciso que contempla su propia imagen reflejada en la superficie de los ojos del ciego, cristalinos y rebosantes de lágrimas. Y de hecho, el cuerpo del hombre ciego, que como todos los hombres fue creado por Dios a su imagen y semejanza, es también una imagen reflejada de Jesús, quien él mismo está encarnado en forma de hombre, como el nuevo Adán. ¿Ven todas estas relaciones? El cuerpo al que está curando Jesús es el nuevo Adán, está completando y curando al Adán original, que era hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces es como una inversión del resultado del mito clásico de Narciso. Es decir, a diferencia de Narciso, que ve su propia imagen, se enamora de ella y al intentar tocarla la destruye y acaba muriéndose en el intento, aquí Jesús es capaz de agarrar su propia imagen reflejada sin que desaparezca cuando la toca. Una posibilidad que se le ofrece precisamente gracias al misterio de la Encarnación. Así, aquí Cristo es una suerte de Narciso in bono, un Narciso bueno, triunfante, dotado de la capacidad de abrazar una encarnación de su objeto de amor sin que desaparezca cuando lo intenta. Y también es una suerte de Narciso redimido, porque el impulso que siente para abrazar ese objeto de su amor no conduce a su destrucción, sino a su curación. De nuevo, en esta escultura, la naturaleza y las variaciones atmosféricas, es decir, este entorno fenomenológico de su contemplación, completa la obra del artista. Imaginemos que estamos mirándola bajo la lluvia, las gotas de agua corriendo por los pliegues y ondulaciones de los ropajes, produciendo así el efecto de que son imágenes vistas
a través de una superficie líquida ondulante. Vemos a la figura de Cristo Narciso inclinándose para contemplar su propia imago trémula en el momento culminante en que el tacto no conduce a la destrucción de la visión de su objeto amado, sino a la afirmación de su existencia corpórea, puesta de manifiesto por la reciprocidad del abrazo afectivo del ciego hacia Jesús. O sea que cruzando con sus dedos, el espejo acuoso, formado por las lágrimas del ciego y la lluvia, el Redentor, el nuevo Adán, se reencuentra con su creación, el primer Adán, la completa y la cura. Aquí vuelvo a traer la cita completa de San Pablo en relación al espejo oscurecido después de la caída, porque aquí el espejo vuelve a hacerse claro. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo oscurecido, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Y efectivamente, el concepto de amor a Dios por sus criaturas, el concepto de agape, que es un concepto de amor sacro que toma el cristianismo del mundo clásico para representar el concepto de Dios que ama a todas sus criaturas, es exactamente lo que está en el centro de toda la teología afectiva que se materializa en la Porta Francígena, en estos actos de salvación a través del contacto íntimo de Dios con sus criaturas. Y aquí traigo un fragmento de un sarcófago de Ulises, donde aparece Ulises abrazando a su padre, ¿no?, al llegar a Ítaca. Finalmente, y ahora sí que ya acabo, quería traer una de las descripciones de lo que es la contemplación de la memoria representada en un mural más conmovedoras del mundo clásico, que es la de la famosa escena de la Eneida de Virgilio, cuando ya saben que Eneas se escapa de la destrucción de Troya y cuando llega a Cartago ve la ciudad en construcción, ¿no? Y Venus lo cubre de una nube de niebla para que nadie lo vea y pueda disfrutar la ciudad, ¿no? Y ve la ciudad en construcción, incluido el templo de Juno, y llega al templo de Juno y ve que lo están decorando con un ciclo de frescos que representan la caída de Troya. Es la primera vez que ve su tragedia de la que acaba de escapar representada. Y entonces esta es una parte de la escena que describe Virgilio. Eneas se detiene al pie del enorme templo, tratando de abarcarlo todo con la mirada, y descubre pintados sobre sus muros los combates de Troya, aquella guerra cuya fama tan rápidamente se ha extendido por el orbe. Atónito, exclama en llantos: ¿qué lugar, dime, Ácates, qué región de la tierra no se ha llenado todavía de nuestros sufrimientos? Las lágrimas de las cosas de la vida aquí toman forma y se aflige el corazón ante la condición mortal del ser humano. Pero ya nada temas, pues como ves, en el recuerdo alcanzarás la salvación. Entonces, imaginémonos, para finalizar, cómo puede llegar un peregrino a la Porta Francígena, ¿no? Imaginémonos que llega un día de otoño, la fachada monumental visible en la distancia, parcialmente envuelta en la niebla, y al llegar a la entrada podría haber puesto su mano sobre la barca de mármol que hemos visto y mirar hacia arriba para recorrer con la mirada los relieves que narran la historia de sus ancestros y las causas de su propio exilio. Aquí vería la creación y animación del primer hombre, luego la caída de los primeros padres y su expulsión del paraíso, que arrojó a la humanidad a una navegación sin rumbo a través de un inescrutable océano de dolor, inmerso en los sonidos y las imágenes de este conmovedor entorno envolvente, donde el pasado fluía hacia el presente, en una turbulencia granular de almas que se resistían a desintegrarse en el olvido,
podría haber emprendido un nostos, un viaje de regreso a través de los caminos de su propia memoria, en busca del significado esencial de su peregrinaje por la vida, y meditar sobre la condición mortal del ser humano que aflige el corazón en este mundo de lágrimas en la lluvia. Muchas gracias. Bueno, siento decirles que no tenemos tiempo para preguntas, por lo tanto, pues agradecemos en este caso la excelente y la predisposición para la conferencia y os agradecemos a todos también vuestra asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien, oye, dio tiempo.